Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les damos un cordial saludo de parte del grupo número 4, que está organizado por Andrés Loya, Denis Vicintuña, Emily Chávez y mi persona, Harvey Guillén. Nosotros les vamos a hablar del tema de la acentuación. Yo les voy a hablar sobre lo que es la ortografía. La ortografía es el conjunto de reglas que conforman y rigen sobre una lengua. En este sentido, forma parte de la gramática narrativa. También se le llama ortografía a la forma de escribir. Es muy importante tener una buena ortografía para no tener faltas ortográficas en un texto. Siguiente. La importancia de la ortografía. La ortografía es la base de un buen entendimiento. En el lenguaje humano a lo largo de los años se ha convertido en un lenguaje más complejo, ya que se ha agregado elementos casi indeterminadamente. Los símbolos, al igual que los sonidos más complicados, entran a la importancia de la ortografía, ya que se necesitan para ser entendible para el lector. Hay una, hay que distinguir entre los sonidos que son muy parecidos en el lenguaje para poder escribir correctamente. Siguiente. El origen de la ortografía. La ortografía viene de dos vocablos griegos. Orto, que significa recto o correcto, y grafía, que a su vez significa escritura, expresión o producción gráfica. Siguiente. Los primeros intentos de normalizar la escritura fueron en el siglo XIII, en plena época medieval, ya que por la complejidad de estandarizar o llegar a un acuerdo, no se llegó a nada. Nebrija en 1492 propuso dos signos de puntuación conforme para empezar a estandarizar la ortografía. Estos fueron el colon, que es el punto, y la coma, que bueno, la conocemos igual como coma. Con esta iniciativa empezamos los eruditos a preocuparse por la correcta escritura, que hoy en día la podemos apreciar en la Real Academia de la Lengua Castellana. Eso creo que es todo frente a mi tema. Bueno, yo voy a hablar sobre la ortografía y el tema, o sea, su tema, la acentuación. Como todos sabemos, el acento es la mayor intensidad que se pronuncia a una determinada sílaba dentro de una palabra, y estas se clasifican en agudas, graves y esdrújulas. Las agudas llevan el acento en la última sílaba, las graves en la penúltima sílaba, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobreesdrújulas en la antepenúltima. Siguiente. Aquí clasificamos las vocales según la toma de cómo se abre la boca o se pronuncia. Y estas se clasifican en vocales abiertas, las cuales son A, E y la O, y las vocales cerradas, las cuales son I y la U. Estas vocales se reúnen, suelen formar diptongos, triptongos y hiatos, acento gráfico o ortográfico. Este acento es el que predomina en el idioma español y el que se le marca a las palabras de forma escrita por medio de la tilde. Para ello se necesitan las normas de clasificación de las palabras y las reglas de reunión de los vocales. En cuanto a la formación de diptongos, triptongos y hiatos. Siguiente. Las reglas de las tildes. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. Tenemos el ejemplo balón, compás, etcétera. Pero si terminan en S precedida de otra consonante, se escribe sin tilde. Por ejemplo, robots. Tampoco llevan tilde las palabras agudas que terminan en Y, pues esta letra se considera consonante a efectos de acentuación. Estoy virrey. Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en N o en S, o en vocal. Clímax, habitadem. También se acentúan cuando terminan en S, precedida de otra consonante. Bíceps, cómics, forceps, y cuando terminan en Y, pues esta letra se considera consonante a efectos de acentuación. Poney y yoney.
Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde. Cántaro, mecánica, cómetelo. Siguiente. Llevan tilde todas las palabras graves terminadas en dos vocales seguidas y no en N o S. La primera dicha vocal es débil, I o U. Sobre ella carga la pronunciación. Ejemplo, moría, policía. En casos de palabras agudas, las que se encuentran una vocal fuerte con una débil acentuada. En esta última llevará tilde. Ejemplo, maíz, Paul, etc. Las palabras que terminan en una vocal débil como I o U, seguidas de un diptongo y de unas final, llevarán tilde en la vocal débil. Y sobre ella cae la fuerza de la pronunciación. Ejemplos, serías. Podemos encontrar diptongos con tilde cuando en un diptongo formado por dos vocales débiles distintas. Esto puede dar lugar a diptongos ui, yu y ui. En realidad, solo existen en la lengua española los casos iu y iu. Siguiente. Aquí vienen los infinitivos en ui y se escriben sin tilde, pero la llevarán los infinitivos terminados en eir, oír. Ejemplos son reír, desoír. Las palabras compuestas que se escriben separadas por un guión, conservadas las mismas tildes que les corresponden, si fueran escritas como palabras simples. Ejemplo, clínico o obstétrico. Cuando un vocablo simple entra a formar parte de un compuesto como primera excepción, se exceptúa aquellos compuestos terminados en mente, fríamente, cortésmente. Los tiempos de los verbos conjugados que terminan en típico forman parte del pronombre que se le añade al verbo y que funciona como complemento de él. Siguiente. Los signos de puntuación. Siguiente. En la tabla de contenidos para revisar lo que son los signos de puntuación, tenemos la definición, clasificación y definición y usos y ejemplos. Por último, la conclusión. Bueno, ¿qué son los signos de puntuación? Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito, al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo en la entonación y las pausas necesarias que facilita su comprensión. Siguiente, por favor. Clasificación. Los signos de puntuación pueden clasificarse como relativos a las pausas, relativos a la entonación y relativos a la distribución, así como lo podemos ver en la siguiente imagen. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Relativos a las pausas. Dan los límites de unidades mayores, oraciones y enunciados. Pertenecen a este grupo el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos, y también los puntos suspensivos. Relativos a la entonación. Los signos de entonación son signos dobles, uno al principio y el otro al final. Se usan para representar en lo escrito las variantes que se dan en el tono de la voz. Entre estos encontramos los signos de interrogación y admiración. Relativos a la distribución. Interrumpen el texto principal para agregar información. Como parte de esta clasificación están paréntesis, corchetes, rayas y comillas. Siguiente. Usos de los signos de puntuación. Los signos de puntuación poseen unas normas generales establecidas para hacer el correcto uso de los mismos. Sin embargo, es posible que cada individuo haga un uso particular de los signos, pero considerando siempre las normas generales implantadas. Perdón. Siguiente. Definiciones. El punto. Indican una pausa mayor que la coma. También se usan en abreviaturas. Cuando un punto finaliza una oración, después de él se escriben con mayúsculas. La coma. Se usa para indicar una pausa breve, tras la coma se escribe con minúscula. Punto y coma. Indica pausa y diversas situaciones. Se podría decir que mezcla el punto y la coma. Puntos suspensivos. Para indicar una suspensión u omisión del discurso escrito, existe el signo de puntos suspensivos. 2 puntos. Representan una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Detienen la lectura para llamar tu atención sobre lo que se va a exponer a continuación.
Siguiente. El paréntesis. Se usa para insertar información complementaria o aclaratoria. Las comillas son signos dobles utilizados con más frecuencia para reproducir palabras de otra persona distinta a la que se escribe. Signos de admiración. Los signos de admiración o de exclamación son dobles. Estos se encargan de identificar enunciados exclamativos, por lo que gráficamente ayudan a representar una emoción. Los signos de interrogación. Son signos de puntuación doble, es decir, que se utilizan uno al comienzo del otro y al final de una unidad de significado. Su principal uso es el de mostrar de manera gráfica que debe emplear una entonación interrogativa al momento de leer el texto. Siguiente. Ya. Ahora voy a presentar los usos y algunos ejemplos de cada signo de puntuación. Comenzamos por el punto. El punto se clasifica en tres puntos. Tenemos el punto seguido, el punto y aparte y el punto final. El punto seguido se utiliza cuando acabamos una oración y se comienza otra relacionada con la anterior para separar ideas distintas en un párrafo. Ejemplos de estos tenemos aquí. Estamos investigando sobre los signos de puntuación. Punto. Lo haremos entre todos en clase. El punto y aparte. Se utiliza al terminar una oración y queremos continuar con otra oración poco relacionada con la anterior. Se utiliza para separar párrafos. Las actividades se realizarán otro día y más abajo tenemos la mejor forma de aprenderlos es leyendo y escribiendo. El punto y final. Se utiliza al acabar un texto. Como ya se lo explica, no es necesario demostrar el ejemplo. Y también se utilizan en abreviaturas. En siglas y acrónimos no se usa. Siguiente, por favor. La coma. Los usos de la coma. Entre los usos de la coma tenemos que se utilizan para separar elementos en una enumeración. Los dos últimos se separan con una conjugación i, ni, o, u. Una enumeración puede finalizar en puntos y puntos suspensivos, etc. Aquí encontramos los ejemplos en la parte derecha. Y otro uso de la coma es para separar el nombre de una persona a quien nos dirigimos del resto de la oración. Por ejemplo, dibújame un elefante, coma, Javier, coma, que tú dibujas muy bien. Siguiente. Para separar expresiones y locuciones, como es decir, en fin, por último, en efecto, o sea, sin embargo. Aquí tenemos un ejemplo el cual dice, las panteras en realidad son leopardos, melánicos, coma, es decir, con falta de pigmento. Ya, el siguiente uso y el último uso de la coma es para introducir y realizar aclaraciones dentro de la oración. Como ejemplo tenemos los félidos, coma, salvo el leopardo, coma, tiene garras retráctiles. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya está. El punto y coma. Entre los usos del punto y coma tenemos que se utilizan para unir dos oraciones o dos ideas muy relacionadas en una sola. Aquí encontramos los ejemplos en la parte derecha. El segundo uso es para separar elementos de una enumeración formada por sintagmas, grupos de palabras. Y por último, delante de las conjugaciones o locuciones como pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por lo tanto y por consiguiente. Siguiente, por favor. Puntos suspensivos. Entre los usos de los puntos suspensivos tenemos que se utilizan para dejar una idea en suspenso, intriga, duda, incitar a imaginar, a pensar o expresar desconocimiento o inseguridad.
También que se lo utiliza cuando intencionalmente no se termina de decir algo. Para expresar continuidad en una enumeración, faltan elementos, similar, etc. Por último, cuando se suprime un trozo o fragmento de una cita textual. En este caso se usan entre corchetes o paréntesis. Siguiente. El uso de los dos puntos. Entre los usos tenemos que se utiliza como carácter explicativo. Y también después de una enumeración se pueden usar para introducir el concepto al que se refería. Para introducir citas o palabras textuales que deben escribirse entre comillas. También para el encabezamiento de cartas y documentos. La palabra siguiente se escribirá con mayúscula en el siguiente renglón. Para separar un ejemplo del resto de la oración. Siguiente. Ya. Paréntesis. Entre los usos de paréntesis tenemos que estos son necesarios para interrumpir el enunciado e introducir un inciso aclaratorio. También se puede usar para ello las comas o las rayas, pero el paréntesis permite aclaraciones más aisladas del texto. También que para intercalar datos como fechas, significados de una sigla o acrónimos, nombre y nombre de autor. Para introducir alternativas lingüísticas como el género y el número, y se alternan con el uso de la barra. Varios usos en citas textuales, acortadas, citar autor o fuentes. También se usan corchetes. Ya. Las comillas. Entre los usos de comillas está que sirven para escribir citas textuales, también pensamientos o ideas de algo. Incluso para citar palabras de otros idiomas, palabras que no están reconocidas, palabras inventadas, términos concretos, etc. Incluso para títulos de libros, películas y óperas. Siguiente. Ya, los signos de admiración. Los usos del signo de admiración está que sirven como para resaltar las expresiones exclamativas, segmentos con emoción y con emoción súbita. Interjecciones ayudan a crear más emoción en las distintas interjecciones que pueden emplearse en el texto escrito. Y también que al igual que los signos de interrogación, los de exclamación pueden cumplir con el uso irónico en el texto. Ya. Los signos de interrogación. Los signos de interrogación los usos del signo de interrogación pueden clasificarse en 4. Entre el primero está las preguntas interrogativas directas. Estas dan enunciados que tienen la función de expresar claramente una pregunta. En combinación con el signo de exclamación, ayuda a demostrar que dicha palabra u oración causa impresión, asombro o indignación. Para demostrar ironía, para crear en el texto un momento irónico, puede emplearse el signo de interrogación de cierre entre paréntesis. Fechas dudosas. Al momento de presentar un trabajo, pero no se tiene la certeza en una fecha, podemos usar estos signos, ya que determina que dicha fecha no es del todo exacta, pero que puede acercarse a la real. En conclusión, tenemos que el manejo de los signos de puntuación es una parte fundamental para hacer uso adecuado del idioma español. Conocerlos permitirá producir y decodificar correctamente los mensajes. Además, escribir es una de las habilidades fundamentales para que el individuo se desarrolle ampliamente. Junto al habla, la escritura permitirá un desenvolvimiento integral de las personas en su vida privada y pública y profesional. Gracias.
Ya, yo les voy a hablar sobre el uso de las mayúsculas. ¿Qué son las letras mayúsculas? Las letras mayúsculas son aquellas que se usan al principio de una oración y también son las que se usan en los nombres propios. Tienen un mayor tamaño debido a que se escribe de forma mayúscula, como les estoy mencionando. También se utilizan en otros casos como en las siglas, la numeración romana y en textos jurídicos y administrativos. En el español se usa la mayúscula en los siguientes casos. Como primero tenemos que con los nombres propios, los apellidos, las iniciales, los apodos, títulos oficiales de organismo, instituciones, términos geográficos, etc. Tenemos, por ejemplo, el nombre María López, Rocío Martínez, Pepín, Hombre Araña, La Cruz y la Casa Blanca. 2. En textos jurídicos y administrativos. En textos jurídicos y administrativos, como vienen a ser decretos, sentencias o certificados en los verbos que representan de forma objetiva el documento, como puede ser certificamos, expone o solicita. Estos se vendrán a escribir toda la palabra de forma mayúscula. 3. Se pone Todavía me mayúscula falta. inicial Última cuando parte. un escrito cuando se inicia un escrito o después de un punto. Los valores humanos son aquellos aspectos positivos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo. Punto. Un valor resulta tan útil y beneficioso para nosotros como para el resto de nuestra semejante. Como se observa, después del punto empezamos con la mayúscula en la parte UN. B. Después de los signos de interrogación o admiración, con ellos se termina la frase y con esto tenemos el ejemplo. No es increíble y comenzamos con mayúsculas, salió ileso, no era cierto, a mí siempre me lo pareció. C. Todos los nombres propios, por ejemplo, Juan, Méndez, Monterrey, La Central, El Quijote. D. Es aceptable escribir solo con mayúscula la letra inicial de las obras artísticas, como por ejemplo Las aventuras del ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Empieza solo con mayúscula y las demás partes se van resaltando. Como se cita después de 2 puntos, también es otra forma cuando se usa la mayúscula. Como por ejemplo tenemos Jesús dijo, la verdad os hará libres. E. Se escribe con mayúscula inicial en títulos de libros, películas y otras obras. De acuerdo a la ortografía de la Real Academia Española de la Lengua, va con mayúscula inicial solo la primera parte de cualquier obra de una creación. Como por ejemplo tenemos Harry Potter y la Piedra Filosofal. Harry Potter vienen con mayúsculas porque son nombres propios y lo demás no iría con mayúscula porque es solo la primera parte que viene en esto de los libros, películas y etc. 4. La mayúscula en las abreviaturas. Como por ejemplo tenemos Liz, que viene a ser de licenciado, doctor, DR, profesor, prof, FR, MTR, MCC, PhD. Y también tenemos al escribir los números romanos. Por ejemplo, todas las letras de los números romanos XX1, que vendría a ser 21. 5. Los títulos o cargos que se escriben con mayúsculas solo cuando es una referencia clara. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II está muy enfermo. 6. Con las siglas que identifican organizaciones nacionales, internacionales, comerciales, políticas, etcétera, como tenemos la ONU, que viene a ser la Organización de las Naciones Unidas. 7. Con los acrónimos que forman a una palabra a la que se lee tal como se escriben, sin deletreo. Por ejemplo, OVNI, ONU, UNAM, UNASUR, UNESCO, UNICEF. 8. Los hechos históricos se escriben con mayúscula cuando son relevantes, como por ejemplo la Reconquista, la Revolución Industrial y la Contrarreforma. 9. Las guerras y batallas se escriben con minúscula, pero cuando se refieren a una parte específica lo hacen en mayúscula, como viene a ser la Guerra de los 100 años, siendo la parte específica los 100 años. Listo. Así como tenemos cuando se usa la mayúscula, también tenemos cuando no se usa, y vienen a ser los siguientes casos. Como primero tenemos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, etc. Como segundo, los meses del año, enero, febrero, marzo, etc.
Tercero, las estaciones del año, verano, otoño o la primavera. Cuarto, los gentilicios, que vienen a ser lo que denominamos como mexicanos, chilenos, dominicanos, colombianos, etc. 5, las lenguas, quechua, español, guaraní, inglés, catalán, entre otros. Sexto, las asignaturas académicas, la literatura, la lingüística, la biología, la matemática, etc. Como 7 tenemos los partidos políticos y sus afiliamientos que vienen a ser, por ejemplo, el republicano, liberal, demócrata. Octavo, los puntos cardinales que vienen a ser norte, sur, este, oeste. 9, los adjetivos que se refieren a las regiones, judío, católico, luteniano, etc. 10. Las preposiciones, artículos y conjunciones incluidos en nombres propios. Luis de Vega, el de vendría a ser nuestra preposición, entonces este iría con minúscula. 11. El tratamiento respetuoso de don, doña, a menos que este forme parte intrínseca del nombre. Don Juan Tenorio, en este caso, como es parte del nombre, iría con mayúscula. 12. Los títulos completos cuando acompañan al nombre, que vendría a ser como por ejemplo el doctor Hernández, el ingeniero, etc. 13. El uso de las mayúsculas o minúsculas en títulos de libros es opcional. Algunos usan la mayúscula en todo el título y otros solo lo usan en la primera palabra. Como por ejemplo tenemos los intereses creados de la primera forma que se está mencionando, que solo la primera parte va a ir con mayúscula. También tenemos el otro ejemplo que es los intereses creados, cada una con mayúsculas, mostrando la segunda parte que se mencionó. Ya. Ya. Letras de dudosa escritura. Las letras de dudosa escritura provienen de las denominadas palabras conflictivas. Debido a esto es necesario conocer ciertas reglas ortográficas, ya que hay ciertas palabras homónimas que son aquellas que se pronuncian o se escriben de igual manera, pero se diferencian porque presentan un significado distinto, lo cual hace dudar en su forma de escribirse. Siguiente. Las reglas ortográficas de la letra P. Primero tenemos que todas las palabras que empiezan por bi, bis, bi y bien. Ejemplos: biología, bisabuelo, bienhechor. Los verbos cuyo infinitivo acaban en vir y buir, excepto hervir, vivir, servir. Ejemplos: escribir, construir, distribuir. Las palabras terminadas en virilidad, bundo, bunda, excepto movilidad. Ejemplos: amabilidad, vagabundo y tremebundo. Siguiente. Palabras que empiezan por bu, bus y bur. Ejemplos: bueno, buscar, burla. Los grupos de consonantes que tienen MB, B y BL y BR. Cambiar, bruja, blusa. Tenemos ejemplos. Siguiente. Después de las sílabas al, ar, ur, cuando estas empiezan una palabra. Ejemplos: albino, arbusto, urbano. Los verbos caber, beber, haber, sorber, beber y deber, saber y sus derivados. Ejemplos: cabía, bebíamos, había, sorberá, deberían, sabremos. Reglas ortográficas de la letra U. Entre las reglas ortográficas encontramos que todos los adjetivos terminados en aba, abo, iba, ivo y eva se escriben con V. Por ejemplo, esclava, octavo, agresivo. Todas las palabras terminadas en vira, viro, víbora, víboro, víbaro, excepto víbora. Ejemplos: Elvira, carnívora. Las formas verbales del pretérito perfecto simple de los verbos andar, estar y tener.
Ejemplo, anduvo, tuvimos. Siguiente. Las palabras con afijos vice, vid y vi. Ejemplos, vicepresidente, vicedirector, visconde, virrey. Los grupos clav y equiv no son sílabas. Ejemplos, clavar, clavicordio, enclavado, equivocado, inequívoco. Siguiente. También entre los usos tenemos que todas las formas verbales del verbo ir, excepto el pretérito imperfecto iba e ibas, se escriben con V. Ejemplo, voy, vaya, van. Por último, todas las formas verbales de los verbos vivir, hervir y servir. Ejemplo, vivíamos, hervíamos, servíamos. Las reglas ortográficas para el uso de la Z. Siguiente, por favor. Salvo algunas excepciones, la Z se utiliza delante de las letras E o I. En estos casos se reemplaza por la letra C. Por ejemplo, pez, peces, ves, veces, luz, luces. Se escriben con Z seguida de C los verbos irregulares que terminen en hacer, hacer, deber y usir cuando estas están conjugadas en primera persona, singular, yo. Del presente del indicativo o cualquiera de las personas del presente del subyuntivo, hay algunas excepciones de esta regla. Los verbos satisfacer, coser, hacer y los derivados de los últimos verbos. Nazca, nacer, permanezco, permanecer, conozca, conocer, favorezcan, favorezco y conduzco, conducir. Siguiente, por favor. Se escribe con Z las palabras que terminan en ansa, por ejemplo, finanza. Las palabras que terminan con los sufijos aso, 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 hizo y suelo. Por ejemplo, gozar. Se escribe con Z los sustantivos abstractos que terminan en es o esa. Por ejemplo, fluidez. Se escriben con Z los sustantivos correctivos que terminan en sal. Por ejemplo, cereal. Siguiente, por favor. Las reglas ortográficas para el uso de la G. Siguiente, por favor. Se pronuncia con un sonido fuerte similar al de la J, delante de I, delante de E y I. Por ejemplo, gente, girasol, elige. Se pronuncia con un sonido suave delante de la A, O, I, U. Por ejemplo, agarrar, hago, agua. También tiene un sonido suave delante de la combinación UE, I, UI. Pero la U no se pronuncia. Por ejemplo, guerra, girasol, águila. Sin embargo, la U sí se pronuncia si lleva diéresis. Por ejemplo, desagüe, pingüino y lingüística. Siguiente, por favor. Se escribe con G las palabras que empiezan por geo, ges y gem. Por ejemplo, geografía. Se escribe con G también las palabras que comienzan por an, ar, fla y long. La G se colocará inmediatamente después de cada una de estas secuencias de letras. Hay una excepción en esta regla, por ejemplo, lonja, que es la excepción. Un ejemplo de esto es ángel. Se escribe con G las palabras que comienzan por leg, siempre y cuando a estas secuencias le siga una E o una I. Hay excepciones de esta regla, por ejemplo, lejía y lejísimos. Un ejemplo de esta es legendario. Siguiente, por favor. Eso sería todo en la exposición. Bueno, aquí comenzamos con las reglas ortográficas de la letra C. Escriben con C los verbos terminados en sir y ducir. Ejemplos, conducir, abducir, producir, etc. Escriben con C las palabras terminadas en ansia, ansia, excepciones, ansia y hortensia. Ejemplos, constancia, excelencia, extravagancia, etc. Se escriben con C las palabras terminadas en sion, afines,
compositor, dar. Ejemplos, composición, compositor, bendición, bendito, rotación, etc. Se escriben con C los diminutivos, cito, cita, si yo, y se proceden de palabras que no terminan en S. Ejemplo, homicida, parecida, amanecido, aparecido, etc. Se escriben con C las palabras que terminan en cimiento. Ejemplos, agradecimiento, padecimiento, restablecimiento, etc. Se escriben con C los verbos terminados en ser, excepciones, coser, coser y ser. Ejemplos, nacer, yacer, hacer, adolecer, etc. Se escriben con C los verbos terminados en ciar, excepciones, liciar, ansiar, extasiar, amesticiar. Ejemplos, apreciar, acariciar, neciar, vaciar, etc. Siguiente. Escriben con C la terminación CES, que surge del plural de las palabras que contienen Z. Ejemplos, maíz, maíces, raíz, raíces, pez, peces, etc. Escriben con C las formas de los verbos terminados en ceder, sender, civil, citar, siempre que no procedan de raíces que lleven S. Ejemplos, conceder, encender, etc. Escriben con C los verbos terminados en SAT, ante la vocal E, cambian a C. Ejemplo, analizar, analicé, avergonzar, avergoncé, analizar, canalicé, utilizar, utilicé. Siguiente. Y comenzamos con las reglas ortográficas de la letra S. Las palabras terminadas en pulsión, ísimo y sivo, menos nocivo y lascivo. Por ejemplo, emulsión, rapidísimo, evulsivo. La mayor parte de las palabras que comienzan por sec y sic, menos cigarro, cigüeña, cegato, etc. Por ejemplo, cegar, segundo, sigla, siguiente. Los gentilicios en ense menos vascuense. Por ejemplo, bonaerense con contrariense, río platense. Hay palabras que deben escribirse con S y no deben llevar X, como espontáneo, espectro, estremecer, espléndido, estructura, estricto, estreñido, espectáculo, estentorio. Siguiente. Listo, entonces yo les voy a hablar del cuando se escribe con la H. Como primero tenemos las palabras que comienzan con diptongos, que vienen a ser IE, UE, IA, UI y sus derivados. Por ejemplo, hueso, hielo, yato, huidizo, entre otros. Dos, las palabras que comienzan con el grupo UM seguido por la vocal I y sus derivados. Humus, humor, ahumar, humadera serían unos ejemplos. Como tres tenemos los prefijos hecto, de 100, hexa de 6, hepta de 7, hidro de agua, hipo, así entre otros como vienen a ser, por ejemplo, hectómetro, hexágono, heptágono, hidrofobia, etc. Como cuarto tenemos cuando está entre dos sílabas de una palabra. La primera termina con la consonante y la segunda empieza con vocal. Esta se escribiría con H. Por ejemplo, tenemos anhelo, exhibición, exhortar, inherente, inhalación. Las excepciones que tenemos en este caso es cuando la primera sílaba es un prefijo y la palabra a la que se añade no lleva la H. Por ejemplo, inadecuado. Tenemos también las reglas que debemos aplicar cuando se escribe con la J, que estas vendrían a ser como primero la terminación age, excepto el en enalaje. Ejemplos tenemos embalaje, paraje, arbitraje, carruaje, etc. Como segundo tenemos los sustantivos y adjetivos terminados en gero, gera y gería y sus derivados, excepto ligero, ligera y los derivados de este verbo. Como ejemplos de esto tenemos relojero, relojería, cerrajero, cerrajería, etc. Como tercer punto tenemos las conjugaciones de los tiempos del pretérito, de los verbos terminados en decir. Ducir, traer y traer. Como ejemplo tenemos dijo, dijimos, trajiste, condujiste, condujeron, etc. Y ya, eso sería todo.